Windows 7. Windows es el sistema operativo para las computadoras. Desde su aparición allá por el año de 1985, Windows ha ido en constante evolución. Cada versión presenta mejoras del producto, haciéndolo más eficiente y amigable para el usuario. Windows 7 es una versión del sistema operativo Windows de la compañía Microsoft. Su antecesor fue Windows Vista. Fue lanzado al mercado en octubre del 2009. Los requisitos mínimos del sistema para usar Windows 7 en las computadoras son procesador de 32 bits o 64 bits, memoria RAM de 1 GB o memoria RAM de 2 GB, espacio disponible en disco duro de 16 GB o 20 GB. Una vez que Windows se carga en memoria, aparece la ventana llamada escritorio, desde la cual el usuario toma el control de la computadora. El escritorio es el área de trabajo y ocupa toda la pantalla. En él se encuentran objetos llamados iconos. Representan programas y accesos directos a carpetas, archivos y programas. Se distinguen dos tipos, iconos de programa e iconos de acceso directo. Algunos de los iconos serían papelería de reciclaje. Este icono es utilizado como un contenedor de basura electrónico. Almacena temporalmente los archivos o carpetas eliminadas para recuperarlos en caso necesario. Accesos directos. Son iconos representativos de una aplicación. Se distinguen por el pequeño cuadro con flecha en la esquina inferior izquierda del cono. Archivos. Agrupación de datos o información identificada con un nombre. Existen diferentes tipos de archivo. Archivos de datos, archivos de textos, archivos ejecutables, etc. Carpeta. Icono que puede contener uno o varios archivos o carpetas. La barra de tareas es una parte del escritorio. En ella se encuentra el menú Inicio, el cual muestra un área en blanco donde el usuario puede organizar y personalizar los archivos, según sus preferencias. Este es la entrada principal del usuario a los archivos, programas, carpetas y configuración del equipo. El menú Inicio consta de las siguientes partes básicas. Panel izquierdo. Muestra un listado de los programas usados recientemente por el usuario. Además, contiene las opciones de todos los programas. Muestra un listado de los programas instalados en el equipo. Cuadro de búsqueda. Opción que permite al usuario realizar búsquedas de archivos, programas y carpetas guardadas en el equipo. Panel derecho. Permite el acceso a las carpetas, archivos, opciones de configuraciones, además de las opciones de apagado del equipo. La versión de Windows 7 incluye la característica de listas Jump Lists para el menú Inicio y la barra de tareas. Las listas Jump Lists son listas de aplicaciones recientes como archivos, carpetas o páginas web, organizados por el programa determinado para abrirlo. La opción Todos los programas muestra una lista completa de todos los programas instalados en la computadora. Cuadros de diálogo. Un cuadro de diálogo es una ventana que permite ejecutar una opción, realizar preguntas o dar información al usuario o indica el estatus o progreso de acción de un proceso. Panel de tareas. Es similar a un cuadro de diálogo, solo que se presenta dentro de un panel en lugar de una ventana separada y tiene acciones más directas. AeroSnap y AeroPick. Son dos pequeñas funciones que permiten trabajar más eficientemente con las ventanas en Windows 7. Como ya sabrás, no solamente existe Windows como sistema operativo para las computadoras. A la fecha han aparecido varios competidores,
tratando de lograr penetrar en el gusto de los usuarios. Sistema computacional. Un sistema computacional o de cómputo es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos, hardware, que interactúan mediante conjuntos de instrucciones establecidas, software, para lograr un objetivo. El hardware se define como el conjunto de componentes o dispositivos físicos que intervienen en un sistema computacional. La computadora es el elemento básico e indispensable hoy en día. Se define como un dispositivo electrónico capaz de interpretar órdenes de entrada y salida, además de procesar y guardar información. Los componentes de una computadora pueden ser clasificados según la función que desempeñan en dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de procesamiento y almacenamiento. Los dispositivos de entrada son aquellos elementos a través de los cuales la información es introducida a la computadora para ser procesada o transformada. Algunos ejemplos son teclado, lector de código de barras, escáner, mouse, webcam, micrófono, pantalla sensible al tacto, etc. Dispositivos de salida son aquellos elementos que muestran al usuario los datos ya transformados o procesados. Los más usuales son la impresora, que muestra la información de manera escrita, el monitor, que presenta la información de manera visual, las bocinas, que presentan la información en manera de sonido. Dispositivos de almacenamiento son aquellos elementos que permiten almacenar o guardar información. Esta se clasifica en memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal, esta memoria actúa directamente con la CPU en todas las operaciones de entrada y salida, permitiendo guardar y recuperar instantáneamente datos y programas con los cuales está trabajando. Básicamente está compuesta por ROM, es la memoria programada por el fabricante y es una memoria permanente. RAM, es una memoria que almacena información que está siendo ejecutada en ese momento, de manera que puede ser procesada más rápidamente. La memoria secundaria, llamada también almacenamiento secundario, permite guardar los programas y datos en forma permanente. Los dispositivos de almacenamiento más usados son los discos duros internos y externos, los disquetes que ya están quedando en desuso, discos compactos, CDs, dispositivos de video digital, DVDs, memorias USB, entre otros. Las diferentes cantidades de memoria son mencionadas de acuerdo a los siguientes términos: KB, kilobytes, MB, megabytes, GB, gigabytes, TB, terabytes, PB, pentabytes, EB, exabytes, ZB, zettabytes, YB, yottabytes. Dispositivos de procesamiento. La unidad central de procesamiento, también llamada CPU, es el componente que se encarga de transformar los datos en información. Se le considera como el cerebro de la computadora, donde la mayoría de las operaciones se llevan a cabo. La unidad central de procesamiento está alojada en un solo chip, llamado microprocesador. Está conectado a otro dispositivo a través de una tarjeta principal, llamada motherboard, la cual está instalada dentro del CPU. La cantidad para medir la velocidad de procesamiento es el Hertz y va adecuado al tipo de procesador: Intel Premium, Centrino, Atom, ADM, Alton, Intel Core Duo, entre otros. Software. El software es el conjunto de instrucciones o programas que son introducidos en la computadora con el fin que lleve a cabo un procesamiento. Para ordenar la variedad de software, este es clasificado en software de sistema. Administra y controla la operación del hardware. Se refiere al sistema operativo y a todo programa de unidad que maneja los recursos de computadora. Un programa de utilidad es aquel que realiza una tarea específica relacionada con la administración de los recursos del sistema.
tales como unidades de disco, impresora, red y otros dispositivos. Algunos ejemplos son Windows, OS X, Unix, Linux, etc. Software de aplicación. Permite ejecutar tareas específicas del usuario. Se compone de aplicaciones diseñadas para el usuario final, tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, gráficos, presentaciones, bases de datos, juegos, etc. Ejemplos: Word, Excel, Photoshop, Corel, Acrobat, Reader, etc.